acuerdo? Entonces pasamos de un modelo, péndulo simple, a otro que sería ya el péndulo, pues el péndulo doble, péndulo compuesto, o el péndulo en donde aquí colocamos una masa de 20 kilogramos, ¿no? Entonces la idea es muy sencilla. Tenemos un resorte aquí, donde fijamos una varilla de longitud, por ejemplo, L, genérica, y le ponemos una masa L, puntual, pero masa L. Y está aquí, verticalmente, en su posición de equilibrio. Entonces la idea es que sin separarnos, o sea, no cojamos la pelotita esta amarilla y tiremos hacia nosotros, sino manteniéndolo en el plano blanco que tenemos aquí, por ejemplo, el plano de la pizarra, lo separamos a un ángulo más grande, más pequeño y lo soltamos. Entonces sabemos que el péndulo se pone a oscilar y con el paso del tiempo vuelve a la posición del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, ¿qué es lo que marca la posición en cada momento de esta masa? Pues el angulito que hay desde la posición de equilibrio, que sería esta que está con trazo más grueso, a la posición que en cada momento ocupa el punto. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es algo que, lo típico, si forramos el fondo de un papel desde milimetrado a logarítmico, por ejemplo, a un papel de alta precisión y lo tenemos en lo más ideal posible y perpendicularmente a esto le colocamos una cámara de vídeo y grabamos el movimiento, podemos ir viendo la posición y el tiempo y parando la cámara, poniéndola a cámara lenta o a cámara ultra rápida para ver las distintas posiciones. Si inicialmente tenemos que hacer hipótesis, ya saben, puede ser que la hipótesis me dé un resultado apetecible, razonable, con el resultado final real del proceso, o que por el contrario me dé algo que no tiene sentido. Entonces, pues lo primero que hace uno es suponer que estamos en condiciones ideales. Condiciones ideales que estamos, por ejemplo, en una campana de vacío y no tenemos rozamiento alguno. Entonces, claro, yo separo esta cuenta, esta masa, un ángulo, por ejemplo, X, de aquí, y lo suelto. Entonces, solamente admitiendo que no haya nada de rozamiento, ni nada en absoluto, lo único que actúa es la gravedad, es decir, el peso, m por g, ¿de acuerdo? Que siempre será tendente perpendicular a la masa y será tendente hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros vemos una cosa experimentalmente, es que separemos el ángulo que lo separemos, al final el péndulo va a su posición de equilibrio. Entonces, tiene que haber una fuerza recuperadora, como ayer hablábamos del muelle, que nos lleve la partícula, la masa, a la posición de equilibrio. Es decir, una fuerza que se opone al movimiento, porque cuando llega a la posición de equilibrio, se para. Entonces, claro, esa fuerza que se opone al movimiento, ¿cuál sería? Pues entonces, fíjense ustedes, si aquí ustedes trazan el peso, el eje, pueden trazar, como han visto en física o en mecánica, un rectángulo de fuerza. Entonces hay una fuerza tangente a la trayectoria, que es curvo, mientras que estos puntos son rectos, que es la que tiende a llevar hacia la posición de equilibrio. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí ángulos. Si se fijan, este lado y este en azul son una prolongación de otro. Y este lado, me refiero para el angulito X. Y este lado y esta, el peso, son paralelos. Entonces, este ángulo que hay aquí arriba, formado por este lado, que lo prolongo, y esta vertical, que es paralela a esta, pues el angulito de aquí arriba es el mismo X. Entonces, el angulito de arriba es X, entonces deben saber ustedes que en un paralelogramo, estos ángulos que se forman se llaman alternos internos. Lo de internos porque está dentro, eso está claro. Y alternos porque este que está aquí es igual que este que está aquí, abajo, que estoy señalando ahora mismo. O sea, son alternos, ¿sí? Se van cruzando alternativamente. Entonces, este angulito es X, este también es X. Como aquí lo que tengo son triángulos rectángulos, pues el seno de X será cateto opuesto, que será esta fuerza, partido por la hipotenusa, que es MG. ¿De acuerdo? Por tanto, si despejo el azulito, la fuerza será mg por el seno de X. Entonces, esta fuerza que aquí aparece en azulito es mg seno de X. Sin más que correr en este triángulo que estoy señalando ahora mismo y aplicar la definición de seno, recordando que este ángulo X será el mismo de aquí arriba
y por propiedades que tienen los paralelogramos, en particular un rectángulo, será igual que. ¿De acuerdo? Evidentemente, si esa fuerza se opone al movimiento, cuando nosotros la escribamos, deberá tener signo negativo. Recuerden lo que decíamos ayer, que se conserva algebraicamente la suma, es decir, algebraica es con su signo, puede ser positivo, puede ser negativo. La ley de Hooke, el muelle, tiende a volver a su posición de partida, luego se opone a que se estire o a que se comprima. Por tanto, tiene que tener signo negativo esa fuerza que actúa ahí. Aquí ocurre lo mismo. Esta fuerza, suponiendo que no haya rozamiento, que estemos en una cama de vacío, que estemos en condiciones superideales, entonces vuelve la masa a donde está. Entonces, bueno, pues si recordamos, bueno, aquí está el sistema físico y demás. La idea siempre será saber, en función del ángulo X, a lo largo del tiempo, la posición. Y lógicamente nos podemos plantear preguntas de, bueno, ¿daría lo mismo un brazo de 1 metro que de 10 metros? ¿Daría lo mismo una masa puntual, ideal, que una masa de 20 kilos? ¿O esto variaría? ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es medir el ángulo, medir el movimiento, la posición de la masa y ver en la realidad, o sea, si yo saco una fórmula y saco la posición de la masa, me voy al vídeo y como tengo mi papel milimetrado y estoy midiendo el tiempo y lo detengo instantáneamente, sé el espacio recorrido, el ángulo y sé el tiempo, con lo cual tengo, digamos, la posición, digamos, que me marca esa imagen, con lo cual puedo comparar con el cálculo que yo he hecho. Si aproximadamente son iguales, está claro que el método es bueno. Si no se parecen nada, evidentemente el método no es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, matemáticamente, ¿qué es nuestro movimiento? Pues nuestro movimiento es nuestra función X, o sea, una función real de variable real, X de T. Depende de la variable T, o sea, la variable independiente, y X, que es la posición, o sea, la típica, si lo ponemos en cartesiana, y igual a f de X, pues aquí es X, el ángulo, igual a X de T. T tiempo, X posición. Esto era X abscisa y ordenada. O sea, simplemente un cambio de cromo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que este movimiento no era como el del muelle, es un movimiento lineal, es decir, nos desplazamos a una línea, nos comprimimos y volvemos a la posición de equilibrio. Esto no es así, este es un movimiento curvilíneo. Entonces tenemos que recordar también de física elemental que en radianes, como alguno de ustedes preguntaba ayer para hacer los cálculos, cuando no se dé nada en una ecuación y aparezcan funciones trigonométricas como ayer, se entiende que actuamos siempre en radianes, por lo cual si nuestra calculadora por defecto usa radianes no tenemos problema, pero si tenemos que decir si son radianes, grados sexagesimales o grados centesimales y marcarlos, antes de empezar a hacer los cálculos, marcarlos para que en todos ellos usemos radianes. Pues aquí usamos radianes, lógicamente. Entonces, en radianes se cumple una propiedad y es esta. El arco recorrido es igual al ángulo del arco por el radio de ese arquito que hemos formado. En este caso, el arco es X y el ángulo es X y el radio pues es la longitud que tenemos, o sea, lo que va desde el resorte a la masa. Ese sería el radio de nuestro arco. Por tanto, sería L por X o L por X de T. Lógicamente, este sería el arco recorrido. Entonces, la aceleración angular, puesto que es movimiento curvilíneo, sería la derivada segunda. Pero en lugar de ser x segunda seca, sería L por x segunda de t. ¿De acuerdo? La variación segunda, la aceleración curvilínea del arco sería L por x segunda. Y ahora, como siempre que tengamos movimiento, estamos en la dinámica, pues aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la masa por la aceleración, m por L por x segunda, es la suma algebraica de todas las fuerzas actuantes sobre el sistema, sobre la masa m. Como nosotros estamos suponiendo que no actúa más que la gravedad, pues la única fuerza que actúa es la que hemos visto en el dibujito, que tiende a llevar al péndulo a su posición de equilibrio, es decir, menos mg seno de. Simplifico m, lo paso aquí y tengo la ecuación del péndulo. X segunda más g es una constante universal que conocemos en cualquier lugar de la Tierra, aproximadamente 9,8, y n, que es la longitud de la varilla del péndulo, que eso siempre la podemos medir, por el seno de él.
¿De acuerdo? Es una ecuación un poco rara, porque aparece el seno, no aparece la x sola con una constante delante, y aparece la incógnita derivada segunda. Por tanto, esta es una ecuación diferencial. Es decir, este modelo también tiene como solución una ecuación diferencial, que es la ecuación del tiempo. Pero hay un problema, aquí sí hay un problema, y es que no hay solución de esta ecuación diferencial. No hay solución, cuando decimos solución se entiende elemental, es decir, en términos de funciones elementales, polinomios, exponenciales, senos, cosenos, etc. Y ojo, una observación, la suma de funciones elementales no tiene por qué ser en general una función elemental, ¿de acuerdo? Entonces, y por otra parte, el que una función sea elemental no significa que sea de clase 1 o que sea creciente o algo por el estilo. Pueden ustedes coger funciones como la exponencial negativa elevada a menos x, y dirán que es muy elemental, pero verán que es creciente. Es decir, no por ser elemental tiene por qué ser creciente. O sea, lo digo porque algunas respuestas de ayer se daba que suma de funciones elementales era elemental. En general eso puede ser cierto, pero no tiene por qué ser. Y además, el hecho de ser elemental no implica determinadas propiedades. Por ejemplo, la función logaritmo neperiano es una función elemental, pero para empezar no está definida en todo R. Solo está definida en el abierto cero infinito, donde el cero no lo define, puesto que el logaritmo neperiano de cero se adopta digamos, el convenio de que vale menos infinito. O sea, ya tiene una asíntota vertical. Entonces es una función elemental muy especial, ¿de acuerdo? Y no es una función fácilmente derivable. Si tienen neperiano de x, si derivan, le da 1 partido por x. Con lo cual, en las posibilidades de cero, esa función no está definida. Con lo cual, ojito con lo que se dice, ¿eh? O sea, no inventemos cosas que no tenga un soporte que se pueda demostrar, ¿vale? Pero ese es el inciso. Cuando digo que no tiene ninguna solución, quiere decir que no tiene una solución en términos elementales. Que ustedes han visto en mecánica o consultan cualquier libro de mecánica, como el Lipschitz, por ejemplo, que es un libro clásico de mecánica, verán que la ecuación del péndulo es esa y que podemos saber la posición X del péndulo siempre, pero mediante una tabla, como el caso de la normal 0,1 o el caso de otras distribuciones continuas estadísticas. ¿Por qué? Porque si resolvemos esa ecuación por métodos que nosotros en este curso no podemos estudiar porque no son elementales, nos da unas integrales que se llaman integrales elípticas. Y esas integrales no se pueden resolver elementalmente. Esas integrales se pueden tabular, con lo cual para cada t tengo un valor de x con 6 cifras decimales, con 8, con 20. Pero tengo una tabla. Y claro, a lo mejor esa tabla va de 5 en 5 o de 10 en 10, como pasa en la normal 0,1. Con lo cual, claro, si voy entre 5 y 10, por ejemplo, y quiero calcular en la posición al cabo de 7,3 segundos, pues no tengo el valor. Entonces, exacto, tengo que interpolar, y ahí pasamos al capítulo 1 de asignatura, entre lo que sucede en 5 y lo que sucede en 10, según una tabla. Con lo cual ya la tabla me da valores aproximados, no valores exactos, que es lo que nosotros buscamos. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay una inconsistencia, como decimos aquí, en la hipótesis. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular exactamente la función del péndulo, no puedo encontrar funciones elementales que lo representen, y si miro el péndulo se está moviendo hasta que se para. Luego, entonces, es un problema en donde aquí cambiar las condiciones del modelo, se supone que hay que hacerlo, pero antes de cambiar las condiciones del modelo hay que resolver la ecuación. Y esa ecuación, la que hemos visto hace un momentito, no se puede resolver elementalmente. Con lo cual, solo tendremos valores aproximados. Y los valores aproximados conllevan unos errores ya de entrada, cosa que en experiencias reales a veces son asumibles y a veces no. Entonces la pregunta es, bueno, para que un modelo sea útil, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, entonces hay un autor francés que establece tres condiciones A, B y C para que un problema, y por tanto el modelo que lo va a modelar, a ajustar para luego resolverlo, tiene que cumplir. Primero, que posea soluciones. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejercicio de ayer, si no demuestro que tengo una única solución, pudiera darse el caso, puesto que Bolzano nunca implica unicidad, podría darse el caso de que tuviera dos soluciones. Entonces,
aplicando bisección, por ejemplo, o aplicando cualquier otro método, pudiera ser que en un momento determinado me aproxime a una y en la siguiente paso me aproxime a otra, con lo cual nunca llego a la solución. Es decir, puede ser un proceso infinito, lo dejo en el ordenador y bueno, pues hasta que se estropee, que se acabe o que se le acabe a uno la paciencia de verlo hacer esos cálculos, ¿no? Entonces hace falta que tenga solución, problema de existencia. Y al mismo tiempo, la lógica dice que si yo repito el experimento del péndulo, es decir, separo, por ejemplo, de la vertical, lo separo, por ejemplo, 20 radianes, y lo suelto, y lo grabo. Luego repito esa experiencia, lo mismo, separo 20 radianes y lo suelto. Y así sucesivamente, pues llega un momento en el que se supone que las imágenes que voy viendo, que estoy grabando, si las pudiera superponer, deberían ser iguales. La realidad es que son casi iguales, porque depende de cómo coja el péndulo, depende de exactamente cómo estoy viendo que la marca de X, los radiales que sea, lo estoy soltando. A veces me puedo ir un piquito más arriba de la marca o un piquito más abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual es razonable que aunque hagamos eso, esperemos que si repetimos el proceso de forma aproximadamente análoga, obtengamos una solución análoga, o sea, la misma. ¿De acuerdo? Entonces, si superponemos las imágenes, prácticamente deben coincidir. ¿De acuerdo? Es decir, lo que buscamos es que tenga solución única, es decir, un problema de unicidad. Lo que decíamos ayer para la ecuación. Demuestro que hay una única solución y ahora, por un método, el que sea, la aproximo. ¿De acuerdo? Entonces, primero el tener solución, pues si no tiene solución, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a obtener nada. Y segundo, que sea único. Y finalmente, lo que hemos dicho, los datos no son absolutos, o sea, no son rígidos. O sea, o teóricamente separo 20 radianes y obtengo un resultado. Bien, pero cuando estoy haciendo la experiencia, va a depender de la persona que haga la experiencia, de cómo coja la masita del péndulo para soltarlo, a lo mejor de forma inconsciente uno hace así, no hace soltar, sino que hace así. Ese ligero impulso ya no es lo mismo que soltarlo. Es decir, inicialmente prácticamente repito la experiencia igual, pero no de una forma absoluta. Es decir, si ustedes estando en clase cogen un flexómetro, ¿sí? Y tres personas miden una mesa de largo y de ancho y de alto, les da prácticamente lo mismo. Pero si cogen un aparato de mayor calidad, puede ser que nos dé aproximadamente lo mismo. Es decir, si tiene un metro de tablero, va a tener un metro, eso está claro. Pero con mayor precisión, puede ser que tengamos un metro y un milímetro. Y a lo mejor el observador que lo hace está viendo un metro, está viendo 99,95 centímetros. ¿De acuerdo? Con lo cual, prácticamente son un metro, pero depende. Por eso decimos que no pueden ser absolutos. Lo que sí debemos exigir a nuestro problema es algo muy simple. Bien, si yo me equivoco, digamos por caso, por más o por menos en la posición del péndulo y cuando lo suelto, y por ejemplo me equivoco en orden de las milésimas, es decir, en vez de coger 20 radianes, por decir un número, cojo 20,001 radian, o sea, algo imperceptible a la vista humana, lo que debo de esperar es que el resultado también se altere, pero en el mismo sentido, es decir, en las milésimas, y si me he equivocado por más, el resultado venga en demasía, pero en las milésimas. Y si me he equivocado por menos, por ejemplo, también en las milésimas, el resultado venga afectado por menos en las milésimas. Es decir, no debo tener un modelo que no ocurra que si yo me equivoco en una milésima por más, el resultado venga afectado en orden de 10 metros. Eso no tiene sentido. Es decir, si el resultado tiene que ser 7,5, debería ser 7,50010203. Es decir, estoy equivocándome por más en las milésimas. Pero básicamente no puede ser que me equivoque en una milésima de más a soltar la masa y el resultado en vez de ser 7,5, pues me dé 15,85. Eso es lo que no puede ocurrir para que nuestro modelo sea bueno. ¿De acuerdo? Entonces es lo que se llama dependencia continua de las condiciones iniciales. En este caso, postura, posición de la masa y el hecho de soltar. Entonces, estas son las tres condiciones: existencia de solución,
unicidad de la solución, que las mismas condiciones que se den inicialmente, y dependencia de la solución, de la posición de nuestro péndulo, en este caso, respecto de las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Sabiendo que puede ser que nos equivoquemos al hacer la experiencia, pero que el resultado se venga afectado en el mismo sentido en cuanto ha sido nuestra equivocación. Si nos hemos equivocado por más, la solución debe venir aumentada. Si nos hemos equivocado por menos, la solución debe venir disminuida. Pero en el mismo sentido que ha sido el error que hemos cometido. Si el error de las milésimas, por más o por menos, la solución debe venir afectada por más o por menos en las milésimas. No en las unidades ni en otro. Dependencia continua. Entonces, esas tres condiciones las dijo un francés, Hadamard, y se llama en este caso problema bien planteado en el sentido de Hadamard. Por tanto, si nos preguntan, defina problema bien planteado en el sentido de Hadamard, tenemos que hablar de estas tres cosas que tenemos aquí y lo que yo estoy hablando de, recuerden que siempre se dice lo mismo, cuando se tiene una partitura se tiene la letra y la música, ¿de acuerdo? Entonces cada instrumento tiene su partitura y el director tiene la letra de los instrumentos. Entonces, claro, letra y música. La letra la tienen ustedes en la pantalla, la música está en mis labios. Entonces conviene que alguna cosa que les pueda llamar la atención o alguna cosa que pueda ser interesante y que a lo mejor aquí no está tan explícitamente dicha, la tengan en cuenta a la hora, puesto que, digamos, a la hora de preguntar, a la hora de responder a alguna pregunta, conviene adornarlo con las cosas que se crean importantes, interesantes, no con meras anécdotas. ¿Puedo? Entonces, bueno, de ese problema bien planteado, como a fin de cuentas me va a dar una ecuación diferencial ordinaria, EDO, en la forma rápida de escribirlo, ecuación diferencial ordinaria. Si cogen ustedes los textos recomendados de bibliografía en inglés, le da al contrario, ODE, Ordinary Differential Equation. Ya saben que los adjetivos van delante del nombre, ¿de acuerdo? En inglés, por tanto, se da la vuelta. Entonces, el estudio de las ecuaciones diferenciales, a partir de lo que hemos dicho, pues se reduce a tres tipos de problemas, básicamente. Primero, existencia de solución. Lógicamente, si tengo un problema y los modelos estoy buscando soluciones. Si no las encuentro, tengo que cambiar el modelo porque no sirve. Tengo que obtener soluciones. O sea, tenemos que buscar soluciones. Y nuestro objetivo va a ser resolver ecuaciones para obtener soluciones. Lo segundo, obtener la solución. Eso es lo que se llama un estudio cuantitativo. Evidentemente, si yo resuelvo la ecuación, como veíamos ayer en el circuito resistencia y bobina RL, y tengo la intensidad IDT, que venía en función de una exponencial negativa, un seno y un coseno, sabiendo el valor de T, yo conozco X. Es decir, conozco el valor de X, la intensidad IDT, la conozco en cualquier punto, y como conozco la función, puedo dibujarla. Puedo estudiar su crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo, con calidad, convexidad, si es periódica o no, dónde estaría definida, asíntota, o sea, puedo hacer el estudio completo de una función real, de variable real, como ustedes han debido de hacerlo para así llegar después de ser actividad a este primer curso y a lo que han hecho en matemáticas y matemáticas. Es un estudio cuantitativo. Pero pero a pesar de ser infinitas, digamos, el número de ecuaciones que se pueden resolver así, hay también muchísimas más que no se pueden resolver por métodos elementales. Hay que utilizar el ordenador para una solución aproximada o hay que utilizar otros métodos teóricos que al aplicarlos son mucho más complicados que los objetivos de este curso de estudio. Por lo tanto, hay un estudio que se puede hacer a partir de la propia ecuación. Es decir, no sé resolverla, pero de lo que me han dado, yo sé de esta expresión, sé algo. Sé que la solución puede ser creciente, puede ser decreciente, puede estar definida en el primer cuadrante, pero no en el tercero, por ejemplo. Es decir, algo que sin resolverlo yo puedo deducir del propio enunciado de la ecuación. Eso se llama estudio cualitativo, que no cabe que es mucho más difícil que el cuantitativo. El problema es, como aquí decimos, que evidentemente el cuantitativo nos da toda la información del problema, pero hay pocas comparativamente con la realidad que se pueden resolver mediante métodos elementales, que significa que nos va a dar la solución en términos de logaritmos, exponenciales, polinomios, senos, cosenos, arcotangentes, etc. O sea, funciones elementales. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestro esquema y ahora
antes de cambiar el modelo, lo que tenemos que ver es cómo cambiar la ecuación diferencial. Es decir, si no puedo resolverla, tengo que intentar hacer algo para poder resolverla, de forma que el resultado se parezca a la realidad, a lo que me dan los libros de física en esas tablas. Entonces, una idea sería, bueno, si yo el angulito de la vertical, x tiende a 0, yo sé que este límite, con x tiende a 0, es x partido por x, que es 0 partido por 0, sabemos que este límite por L'Hopital, ¿no?, vale 1. Con lo cual se suele decir que cuando el ángulo es muy pequeño, el seno se aproxima al ángulo. Y eso lo pueden ustedes poner en la calculadora, coger un angulito en radianes muy pequeño, apuntarlo en la memoria, calcular el seno, cambiarle el signo, o sin cambiarle si quiere, lo mete en memoria, restando, y entonces ven que la diferencia es 0,000. Entonces, prácticamente son iguales, pero solo cuando x es muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, con eso sustituyo y obtengo una misma ecuación que se llama ecuación linealizada del péndulo, que es esta. Ha desaparecido el seno y le he puesto x. Esta es la ecuación linealizada del péndulo. Esta ecuación sí se puede resolver, nosotros la podemos resolver cuando veamos la reacción de problemas y alguna teoría un poco más adelante, y entonces al resolverla tenemos la solución. Ya tenemos lo que hemos dicho, cuantitativo. Tengo x. Entonces, si comparo con la realidad, pues entonces veo que discrepa bastante. Pero que cuando el ángulo es pequeñito, el movimiento real que me dan las tablas y el que yo tengo a resolver la ecuación diferencial coincide. Es decir, que la condición de que el ángulo sea pequeño para cambiar de ecuación diferencial, pasar de la ecuación del péndulo a la ecuación linealizada del péndulo, cuando el ángulo es pequeñito, aparte de que el seno sea equivalente a x, me dice que el movimiento real y de esta ecuación sí coincide. Entonces, bueno, ya tengo algo. Primero, sé calcular a x de forma cuantitativa. Y segundo, cuando veo su comportamiento, veo que se parece al resultado real cuando el ángulo es pequeño. Esa es la restricción. Hemos dicho que consideramos el péndulo lo más ideal posible, ¿no? Entonces no hay rozamiento. Mentira, mentira, está claro. Si el péndulo al final se para, es porque hay rozamiento. Rozamiento lo he sacado de mi cámara de vacío, estoy en la habitación, estoy en la clase, estoy donde quieran ustedes estar con su péndulo. Entonces sé que se para. Si se para es porque el aire ejerce un rozamiento. Entonces, al haber un rozamiento, tengo que añadirle, ¿sí?, tengo que sumar, digamos, la segunda ley de Newton dice que es igual, la masa por la aceleración es la suma algebraica de las fuerzas actuantes. Luego le tengo que añadir a la fuerza anterior, la que se oponía al movimiento, una fuerza de rozamiento. Entonces, esa fuerza de rozamiento, ¿cuál será? Pues miren, está muy claro. Si al final, debido al rozamiento, se para, es que no se mueve. Si no se mueve, es que su velocidad es cero. Por lo tanto, esa fuerza tiene que ser proporcional a la velocidad de la masa. Entonces, mi nuevo modelo, ¿sí?, sería este. La segunda ley de Newton, la masa por la aceleración, m de x será la fuerza que veíamos antes de estos triangulitos, pero se queda como está, menos una proporción de la velocidad. Recuerden, la velocidad no es una velocidad x de t, sino que es lx de t. ¿De acuerdo? Es angular. Entonces, lo mismo que aquí pongo L y segunda como aceleración, aquí tiene que poner LX. Y que es una constante de proporcionalidad positiva. Las dos son negativas porque las dos se oponen al movimiento. Esta tiende a llevar la masa simplemente por el peso vertical hasta que llegue a la vertical de equilibrio, y esta se opone porque hace que la velocidad sea cada vez más pequeña. Traslado todo al primer miembro, divido y me queda una nueva ecuación diferencial. Aparece derivada segunda, derivada primera de la incógnita x. ¿De acuerdo? Y esta nueva ecuación se llama ecuación amortiguada del péndulo. ¿De acuerdo? Lógicamente, como está el seno de x, no sabe resolverla directamente, tengo que ir a mis tablas, pero si hago como antes, pienso que x es pequeño, aquí podría poner, en vez de seno de x, x. Y esa ecuación, x segunda más este número por x prima más este número por x igual 0, podemos resolver. Y en este curso la vamos a resolver. Y además por diversos métodos. Con lo cual, x lo puedo calcular.
Entonces, bueno, puedo calcular x de t y ver qué ocurre con respecto a la realidad. Y entonces se aproxima más a la realidad, porque no dice, al final, no concluye que el péndulo se pare, pero sí que cada vez va más despacio. Y en el límite, es decir, matemáticamente, recuerden, cuando nosotros hablamos de límite, de algo muy grande, muy elevado, hablamos de que tiende a infinito. En la realidad es cuando, por ejemplo, haya pasado media hora, en la realidad. Entonces, en la realidad, media hora, el péndulo se ha parado. Nosotros esa media hora la transformamos en infinito y nos dice que equivale a cero, es decir, se ha parado. ¿De acuerdo? Ahora, intermedio de esto, o sea, a los 3 segundos, a los 4 segundos, pues no se está parando, lógicamente, pero sí va haciendo más pequeño el angulito, o sea, va deteniendo. Y en eso sí coincide. Por eso, antes de Semana Santa, cuando veíamos el organigrama aquel con flechitas y demás, veíamos que resuelta la ecuación de alguna forma, teníamos que estudiar el resultado y comparar con la realidad. Si se parece a la realidad una cierta tolerancia, lo dejamos. Y si no se parece a la realidad, como ocurre al principio, cuando tengo este seno de X, entonces tengo que modificar el modelo. El modelo pueden ser las condiciones, aquí hemos cambiado la condición, hemos metido el rozamiento, o también la ecuación, si no se puede resolver directamente, sino a través de tal. Al final la ecuación siempre estará resuelta, eso sí se lo digo a ustedes, por difícil que sea. Pero nos interesa que seamos nosotros los que resolvamos la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, eso sería la ecuación amortiguada. Y hombre, finalmente está la posibilidad de que en lugar de que soltemos la masa, la levantamos, la soltamos, la empujemos. O sea, le apliquemos una fuerza que nosotros sepamos la que es. Es decir, puede ser una fuerza como la que aquí le he puesto yo, esta, que pues F sub 0 es una constante, ¿no? Coseno de omega t o seno, o sea, el omega es que no tiene por qué ser siempre el seno de t o el coseno de t, puede ser el coseno de 2t, el coseno de 3t, o sea, cualquier valor omega, ¿de acuerdo? Esta es una fuerza muy adecuada, porque es bonita, es periódica, la función coseno es derivable de lo que queramos, además su derivada se repite cada 4 veces, volvemos al principio, etcétera, etcétera. Lo mismo le pasa al C, es un ejemplo, pero en general sería una fuerza F de T. Entonces la ecuación, si aquí pongo lo mismo que está aquí, más F de T, y simplifico, o sea, divido por ML, pues me queda, ¿de acuerdo? A fin de cuentas, esto es una constante el tiempo. Inicialmente estoy en la posición que yo haya separado, e inicialmente la velocidad es cero, es decir, que la tengo así, está parada, y le empujo con una cierta fuerza. O sea que estas condiciones iniciales, el ángulo que lo he separado de la vertical, pues tantos radianes, x sub 0. ¿Y qué velocidad? Normalmente no se está moviendo, se mueve cuando yo lo suelto o bien cuando yo le impulso, ¿de acuerdo? Por tanto, estas dos condiciones iniciales son fáciles de pensar que se dan y además que son mesurables. Nosotros las podemos medir perfectamente a la hora de poner. Aquí tienen, por tanto, otro modelo de ecuación del péndulo. O sea, tenemos la ecuación del péndulo, la primera que saca. Luego, al no poderse resolver de forma exacta, la ecuación linealizada. Luego, al quitarlo de, digamos, del vacío y ponerlo en serio en una habitación cualquiera, en el laboratorio, pues entonces hay un rozamiento. Tenemos la amortiguada. Amortiguada porque se va a parar. Eso es lo que significa que el movimiento se amortigua y se para. Y si le aplico una fuerza externa, la que sea, FDT, este es un ejemplo de fuerza, que no tiene por qué exactamente esta, ¿no? Pues será un péndulo forzado. O sea, forzado porque la ecuación aparece un término que es Fd. En este caso, en este único caso, deben ustedes haber visto tanto en física como en mecánica que si la fuerza fuera de esta manera, un seno o un coseno, este omega que aquí aparece suele ser la frecuencia del movimiento. ¿De acuerdo? La frecuencia, más que del movimiento, la frecuencia de esta fuerza que yo aplico. ¿De acuerdo? Como veíamos ayer en el circuito de corriente alterno, la frecuencia, los hercios, con los que está cambiando nuestra corriente continuamente en nuestras casas. Bueno, pues si K vale cero, o sea, si omito el tema del rozamiento, admito que hay rozamientos, pero que es muy pequeño, entonces tendría la ecuación x segunda más g partido por L seno de x o x igual a esta constante por f sub 0, que es otra constante,
coseno o seno de omega sub t. Y pues en ese caso se puede producir el fenómeno que ustedes deben conocer, tanto de física como de mecánica, de la resonancia. La resonancia se da cuando la frecuencia de la fuerza que aplicamos, externa, esta omega, coincide con la frecuencia del sistema, en este caso del péndulo. De todos es conocido el típico ejemplo de que cuando hay un desfile militar que tenga que pasar a lo largo de un puente, cuando va a comenzar el puente, cambian el paso, porque se podría dar el tema de que al ir marcando el paso con la música, habitualmente puede ser que ese movimiento, esa oscilación que produce, coincidiese con la oscilación que de fábrica tenga, pues digamos, el tablero del puente. Y por lo tanto, si coinciden las dos, el fenómeno de la resonancia hace que, si se dan, estas son las frecuencias. Esta es la omega, la de la fuerza que yo aplico, y esta es la del péndulo. Se puede demostrar en cualquier libro de física elemental o de mecánica que la frecuencia del péndulo es la raíz cuadrada de G, la gravedad, partido por la longitud del brazo del péndulo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre si se da la resonancia? Que el puente se cae. Pueden ustedes buscar en internet el típico ejemplo de toda la vida, el puente de Tacoma en Estados Unidos, en donde pues se vino abajo, simplemente por la acción, en este caso, del viento. Pueden buscar ustedes ejemplos más recientes, digamos, por ejemplo, en la famosa pasarela de Norman Foster del Millennium, que se inaugura y que conecta prácticamente de una parte del Támesis en Londres, donde está la Tate Modern, con la, digamos, la orilla de enfrente, en donde está la Catedral de San Pablo, St. Paul's Cathedral, ¿verdad? Pues el día de su inauguración, pues fue tanta gente que quiso atravesarlo y demás, que en un momento determinado aquello se puso a mover. Lo pueden ustedes ver en internet, en YouTube, tranquilamente, y tuvieron que cortar el paso. Y entonces, Norman Foster y su equipo fue para allá y entonces vio que existía un riesgo razonable de que existiera el fenómeno de resonancia. Y entonces lo resuelve, hay vídeos colgados en YouTube y otros, estos son quizás algunos más difíciles porque como se venden, digamos, hasta que no pasa el periodo de, digamos, de consumo establecido por National Geographic, no son fáciles de encontrarlos gratuitamente, claro. Y de descargarlos menos, ¿no? Salvo que hagamos un poco el pirata y lo descarguemos de alguna forma. Y entonces se observa las soluciones que dan. También tienen ustedes otro ejemplo, este más claro, ustedes saben que cuando salimos de Sevilla, paralelo a Portugal, atravesamos Salamanca hasta llegar casi a la parte de Asturias y Galicia, respectivamente, eso es lo que tradicionalmente se llamaba la ruta, y se sigue llamando la ruta de la Plata. Evidentemente esas carreteras ya existen, pero no se utilizan. Se utiliza pues una autovía, que es la autovía de La Plata. Bueno, pues en un pueblecito en Extremadura, creo que es en Cáceres, Alconétar se llama, un nombre rarito, pero pueden también encontrar en internet. Pues bueno, cuando primero hicieron lo que es el arco para un determinado río y luego con un prefabricado iban colocando lo que es la batea del puente, los prefabricados, de forma que ya venían los bloques para irlos colocando como si fuese un decano, un Tetris. Bueno, pues antes de colocarlo se dieron cuenta de que aquello se empieza a oscilar. Lo pueden ustedes ver en internet fenomenalmente que aquello y el sonido que forma, ¿no? El tema de que son los propios operarios de obra los que lo graban. ¿De acuerdo? Y bueno, pues antes de echar la batería y demás historias, se plantea que qué es lo que está pasando. Evidentemente, una solución es cambiar la ubicación de la autovía, eso son muchos millones, mucho tiempo, y no era políticamente correcto. Se somete en el CEDES de Madrid, el Instituto Tecnológico que está en Madrid, para la ingeniería de caminos, canales y puertos, el caso Camillos, se somete al túnel del viento, y se observa que en la zona en la que se está construyendo ese puente estaba entre unas colinas lejanas, más o menos, y que cuando hay determinado viento, pues entonces se acopla en esa parte, se encañona en donde está precisamente esta la autovía, y cuando llega casi a los 20 kilómetros por hora, que tampoco es una gran cosa, pero bueno, que no es una visita, pues entonces evidentemente se focaliza en dónde estamos haciendo la autovía. Con lo cual, bueno, pues una de dos, o cambian la trayectoria, o por el contrario, el puente al final se va a tener resonancia y se va. Entonces lo que hacen es que inventan una especie de embudo
de forma y manera que ahí atrapan el aire por una parte que está soplando y lo expanden por la otra. Con lo cual el viento de alguna forma no afecta a la estructura como tal, sino que existe una especie eh, tiene su nombre técnico, pero a ustedes les da igual, vamos a llamarlo así, como grandes colectores en donde ese viento se focaliza, se acumula y pasa por debajo de la autovía y se expande por la otra parte, con lo cual la autovía, digamos, no sufre ese fenómeno. Y como eso, pueden ustedes encontrar también algún puente, en el caso en Rusia, pero recordar, en Volgogrado o por ahí, y entonces pueden ustedes encontrar ejemplos de esto y ver el signo de resonancia. Pues aquí es el primero en donde sucede. Luego veremos algún problema más en donde esto se da. La frecuencia de la fuerza que aplicamos coincide con la frecuencia del sistema. En este caso es un péndulo, en otro caso son las vigas, en otro caso son los pilares del puente, de la pasarela, etc. ¿De acuerdo? Sí, un fenómeno físico. Bien, pues entonces alguna definición antes de despedirnos hoy, pues siguiendo su temario, lógicamente lo deben tener a mano, es que se llama problema de Cauchy o problema de valores iniciales. Que en este caso, igual que simplificamos y decimos EDO, por ecuación diferencial ordinaria, aquí problema de valores iniciales, PVI, problema de valores iniciales. También se llama, obviamente, problema de Cauchy, porque fue el valor de Cauchy quien establece lo que vamos a decir a continuación. Pues nos vamos a ir al caso más general posible. Nosotros vamos a hacerlo más sencillito, nos vamos a quedar en el plano, en el reloj, pero en general esto vale para todo el espacio euclídeo unidimensional. Digo, sea F una, una función de un conjunto que es un dominio. Ojo, no vengamos con un conjunto cualquiera. Tiene que ser un dominio. Un abierto, típico intervalos abiertos que estamos acostumbrados a utilizar en matemática 1, en matemática 2 también, pero quizá un poco menos, y conexo. No sé si han visto la idea de conexo, pero yo se la digo. Conexo, recuerden, conexo recuerda a conexión. Es decir, un conjunto es conexo cuando, dado dos puntos del conjunto de D, dentro de él, yo puedo ir de uno a otro a lo largo de cualquier línea, curva, regular, sin salirme del conjunto D. ¿De acuerdo? Si me salgo, ya no es conexo. Entonces, pues conjuntos como eso, pues un intervalo abierto 0,1 es abierto y con eso. Una corona circular, ¿eh? En donde los radios sean muy próximos, imagínense, el grande, perdón, un radio es igual a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Y el otro, un radio de 1,001 centímetros, ¿de acuerdo? Si lo ponen, es un anillo, una corona circular, un anillito, pero está muy próximo. Si ustedes cogen dos puntos en el diámetro opuestos, para ir de uno a otro, se podría ir a través de una curva. Pero para que sea con eso, yo tengo que ir de este punto a este punto por cualquier curva. Y uno dice, oye, ¿por qué voy a ir con una semicircunferencia? Y si, ¿por qué no voy yo con una línea quebrada? Es decir, rectita, otra rectita, por ejemplo, paralela a los ejes. Inmediatamente que trace una recta, cuando trace otra, me sale. Luego ese conjunto no sería con eso. Porque dados dos puntos no los puedo conectar, no los puedo unir por cualquier línea. O sea, que no es una. O sea, esta me vale. Ah, vale, es por eso. No, con cualquiera. Pues tengo que probar. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto será un dominio. Ojo, no confundir con dominio de definición. Que si lo han estudiado ustedes, pero aquí lo tienen al tarea. Conjunto abierto y con eso. De R por Rn en Rn. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la definición de ecuación diferencial. Una relación funcional entre la variable independiente, que es t, hasta ahora la hemos llamado t, con una función incógnita de ella, x de t, y su derivada hasta un cierto orden. Es decir, una relación que diga t es el tiempo, variaría en r, por eso ponemos r por rn, para que quede que aquí podemos poner r elevado a n más 1, pero no, r por rn. T es el tiempo, es real. Luego, t pertenece a n. Y ahora, pues esto será el orden que sea. Si hemos visto ecuaciones hasta x segunda, pero puede haber x tercera, x en general, x superior. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pongo n. Entonces, una ecuación diferencial es una relación funcional f que diga a la variable independiente t, en este caso tiempo, con sus derivadas, bueno, con la función de t, que es la incógnita, y sus derivadas hasta un cierto. ¿Quién es f? Una función. Puede ser por la raíz cuadrada de la suma, el logaritmo neperiano de la exponencial multiplicado por, ¿de acuerdo? Una relación funcional, una función
f que intentaremos que sea elemental. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo la ecuación diferencial, que ya hemos visto ejemplos, por eso lo vemos primero los ejemplos, para que veamos ecuaciones concretas. Aquí vemos una definición, donde esto es abstracto, la f es genérica. Una ecuación diferencial ordinaria se dice que tiene orden, ¿cuál es el orden? Será el orden de el mayor orden de derivación que aparece en la ecuación f anterior, la función x, la incógnita, ¿de acuerdo? Orden de una ecuación diferencial es el máximo orden de la derivada de la incógnita en esta relación. O sea, en el ejemplo anterior del péndulo, la máxima derivación es x segunda. Luego, es una ecuación de segundo orden. ¿Eh? Una ecuación diferencial estamos llamando ordinaria. Bueno, ¿qué significa eso? Pues una ecuación, si es ordinaria, si incluye derivadas respecto a una única variable, únicamente, solo. O sea, x super 3, x tercera es la derivada tercera de x respecto a t tres veces. X super j, derivada en orden j respecto de t, j veces. Sí, solo aparecerán derivadas x', x segunda, etc. respecto a la incógnita t, a la variable independiente. Si aparecieran respecto a dos variables, por ejemplo esto, parcial segunda, ya no son derivadas, sino derivadas parciales, de u respecto de x dos veces, de u respecto de y dos veces, igual, por ejemplo, x más y, esto será una ecuación en derivadas parciales, que ya le hemos dicho varias veces que no se estudia en este curso. La verán ustedes, es que la eligen en alguna optativa en cuarto cuando lleguen. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra ecuación va a ser ordinaria, porque todas las derivadas que tengo van a ser exclusivamente respecto de la variable independiente, de t. Punto y final. Si es derivada primera, pues será x' derivada de x respecto de t. Si es derivada segunda de x respecto de t dos veces. Entonces, derivadas debemos saber. Entonces, pues esa sería la definición. Y ahora, ¿qué es la solución de una ecuación ordinaria? Pues es una función real definida en un intervalo de R, la función real de variable real, en R, de clase suficientemente alta, o sea, no puede ser de clase 1, clase 2, sino alta, muy alta, clase N, que cumple estas dos condiciones. Una, que el punto T, x de T, x', la derivada máxima que tengamos, esté en el conjunto de, en ese dominio donde estaba definida la f, o sea, esté en el mismo lugar donde está la f, y segundo, lo más elemental, que cuando yo sustituya t, x, x segunda por esa función, se dé idénticamente al segundo miembro. En este caso, el segundo miembro es 0, pues idénticamente 0. Es decir, cuando en una ecuación de segundo grado, si tiene como raíces 2 y 1, cuando yo en lugar de x cuadrado ponga 2 al cuadrado, en lugar de menos 3x ponga menos 3 por 2 y le sume 6, me va a quedar, o le sume 2, me refiero, me va a quedar 0, que es un miembro. O sea, sustituir la incógnita por la solución contenido, lo que hay es primer miembro igual al segundo. En este caso es 0 igual a 0. Si fuese igual a 18, tendría que sacar 18 igual a 18. Pues eso es lo que tenemos de hacer. Luego entonces, aquí tiene definición de ecuación diferencial, definición de orden, definición de qué se entiende por ordinario y definición de solución. ¿De acuerdo? Tres definiciones que hay que saberlas, porque las vamos a usar. Yo le puedo decir que, bueno, en determinadas ocasiones, en esta ecuación que aquí aparece, se puede despejar x super n. Por ejemplo, en las que hemos visto del péndulo, puedo despejar x segunda sin ningún problema. Despejo x super n en función del resto de t, de x, de x' y de la derivada anterior. Entonces, si eso es posible, a esta ecuación se dice que es una ecuación diferencial ordinaria en forma normal. ¿De acuerdo? Simplemente se le añade ese calificador. Y tiene una propiedad esencial que dice que existe un cambio de variable que permite transformar una ecuación diferencial de orden n como esta en un sistema de primer orden. Ojo, no es lo mismo x', que tengo que integrar allá en la primitiva, integrar una vez para hallar x, que hacerlo n veces. Cada vez que tenga la primitiva se va a computar. El cambio de variable es este, y esto, por favor, como la cruz, se la meten en la cabeza sí o sí. Es muy simple. A X lo llamo X sub 1. A X', que será X' sub 1, obviamente, lo llamo X sub 2. A X segunda, que será X' sub 2, lo llamo X sub 3. A la derivada tercera, que será X' sub 3, lo llamo X sub 4. Y así, hasta que llega al último. Y una vez que he hecho eso, digo, bueno, pienso
X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, todos estos que hay aquí, es un vector. Bueno, pues lo voy a llamar Y, para no liarnos con la E. Te has puesto, en vez de poner un columna que me va a pillar más espacio, te has puesto. Y el segundo miembro, ¿qué es? X1, X2, X3, X1. Segundo miembro, perdón. A partir de X', perdón, a partir de aquí, X', X1, X tercera es X2, X3, X4, X y G de todo esto. Pues esto lo llamo F de TI, porque al fin de cuentas todo lo que aparece aquí es lo que aparece aquí. X1, X2, XN. X1, X2, XN, aquí X2, X3, XN. Entonces, si ustedes derivan, este vector tiene X'1, X'2, X'N. X'1, X'2, X'N. Y prima. Y si igualan al segundo miembro, es F'1. Es decir, que con este cambio se demuestra, no nosotros no lo hacemos, que se obtiene I' igual a F'1 de T por I. ¿De acuerdo? Que es equivalente, muy importante. La palabra equivalente es que tiene las mismas soluciones. O sea, con este cambio yo ni pierdo ni gano. Tengo las mismas de la ecuación de partida. Ecuación normal de orden Y. Entonces, ¿cómo puedo escribirlo? A partir de ahora, cualquiera la puede escribir de la forma X' igual a F de T. O ya está escrito así, perfecto, y si no lo está, hago este cambio de variable que se demuestra, nosotros no lo vamos a demostrar, pero nos vamos a creer que con este cambio tan sencillo se obtiene este tipo de ecuación al cual siempre nos vamos a referir, que sería una ecuación en forma normal de primer orden. ¿De acuerdo? Para lo cual siempre lo podemos escribir así, aunque la ecuación sea, aparezca una derivada de orden 4. Hago este cambio de variable, se demuestra que es equivalente, no gano ni pierdo soluciones y no puedo escribir. Por lo cual, a partir de ahora, siempre una ecuación de diferencia para nosotros será de esta forma. ¿De acuerdo? Y siempre nos referiremos como X', aunque tenga un orden súper. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí lo dejamos por hoy. Mañana tenemos prácticas, ya los compañeros de la A hasta la L, la práctica de la resolución aproximada de ecuaciones, o sea, del tema 3, con lo cual ya cerramos el tema 3. Es también muy breve y yo creo que terminaremos para las 4 así. Y ya, si acaso, me recuerdan que comentemos algo a partir del lunes en función de lo que nos diga. Antonio, Aquí estamos. Buen Antonio, día para todos. ¿Sí? que nosotros tenemos un problema con el trabajo de matemática, con la práctica que estamos haciendo ahora. Y es Pues que nos sale una solución que no entendemos, no. Y en el PDF que tenemos de la práctica para ver cómo se hace, las soluciones que le da son números exactos. Bueno, exactos no, pero con decimales. Y a nosotros no nos sale eso y no sabemos. no sé, háganle una foto a los cálculos que tengan, que más o menos se pueda entender, y mándenmela por correo y le echo un vistazo a ver dónde puede estar el problema, a ver si acaso. Vale, vale, gracias. De nada, hasta mañana, Profesor, pues. una cosa. ¿Sí? eh, ¿Tienes tiempo para una tutoría esta semana o cómo? No, esta semana no. A partir de la semana que viene sí vamos a establecer previa cita, horario de tutoría concreto. Mi horario de tutoría es los martes y los jueves de 10:30 a 1:30. Ese Ajá. era en sentido presencial. Como volvemos a un estilo semipresencial, no puedo tener ese horario, que es el que en la presentación, que es el día 22, me parece, o 21, no me acuerdo ahora mismo exactamente, de febrero tuvimos. Ujú. Entonces, voy a establecer un nuevo horario que será previa peticiones. Sí, y usted el lunes de 4 a 6, yo lo que no voy a hacer es conectarme a las 4 y estar horas esperando. Es decir, si alguien necesita tutoría y le viene bien el lunes, pues sabe que el lunes de 4 a 6 lo voy a tener. Y así tendré 3 días a la semana para cumplir las 6 horas, ¿de acuerdo? Por la tarde. Entonces, pues el que tenga duda ya se apunta por allá. Pero ya vamos a hacerlo a partir del lunes porque hoy se reúne el equipo de expertos. No sé si hoy comparece el presidente de la Junta o será mañana, y también la universidad tiene que hacer un comunicado para cerrar lo que pase a partir del lunes. Entonces, claro, vamos a esperarnos un poco y ya la semana que viene, que si volvemos totalmente a la semipresencialidad, ya saben, pues será mandado el coordinador la distribución de grupos y de semana, pues nosotros también tenemos que hacer algunas modificaciones que mañana la comentaremos. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Pues nada, hasta mañana, pues. Antonio, en la semana que viene que
pues ya estaría.